Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Fíjense que nosotros habíamos abordado a lo largo de los últimos días lo que eran los elementos del contrato, los elementos esenciales comunes, los que tienen todos los contratos. Habíamos platicado de la capacidad, el consentimiento, los vicios del consentimiento. Y por último, en la última clase, abordamos lo que era el objeto. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es un poco abstracto, que tiene que ver precisamente con la contratación en el sentido de un último elemento que es un poco interesante, bueno, no poco, sino es bastante interesante por la forma tan abstracta en la que se presenta y la forma como se reconoce, ¿verdad, compañeros? Entonces vamos a platicar sobre la causa, porque para algunos autores la causa no constituye en sí un elemento del contrato, pero para otros sí. Entonces, para poder entenderlo de una mejor manera, tenemos que retrotraernos hasta el siglo no pasado, sino antepasado, compañeros, el siglo XIX. Entonces, todo comienza con Napoleón, compañeros, el famoso estratega francés que dominó casi toda Europa. eh, Tenía una tendencia él a realizar análisis jurídicos, es decir, era un admirador, no era un jurista, pero sí era un admirador del tema legal. Entonces, en un momento dado, con base en sus conquistas y con toda recordemos que como era un estratega militar, eh, en determinado momento, él veía el aspecto legal de los lugares en donde que eran sometidos. Entonces, vio ciertas situaciones ya cuando estaba en Francia, vino y quiso, no quiso, de hecho formó un nuevo código, dio las órdenes para que se formara o se faccionara un nuevo código civil. A este nuevo código civil se le conoce también como Código de Napoleón. Entonces, hubieron dos juristas que trabajaron dentro de la elaboración de este código, que eran Jean Domat y Joseph Potier. Entonces, estos dos juristas franceses en su trabajo incluyeron dos artículos que revolucionaron en ese tiempo el sistema legal francés, que posteriormente, como la influencia del Código de Napoleón o Código Civil francés ha sido muy fuerte, pues entonces se extendió esa influencia. Primero, en el artículo 1108, compañeros, de ese código, no de nuestro código, de ese código, establecía, son elementos del contrato, el consentimiento, el objeto, la capacidad y la causa. Entonces incluían un elemento más. El artículo 1131 decía, la obligación sin causa, con una causa falsa o con una causa ilícita, no produce efecto. Entonces eso realmente revolucionó al sistema legal francés. Y la barra de abogados francesa, pues se pronunció
La barra de abogados era como decir el colegio de abogados aquí. Se pronunció y les pidió explicaciones. Bueno, ¿qué es lo que quieren dar a entender a ustedes? Incluyen un nuevo elemento que realmente viene y plantea las cosas de una forma un tanto distinta a como las hemos venido trabajando. Entonces, por favor, queremos una explicación. Ni Domat ni Potier, dentro de los juristas que trabajaron el código, se pronunciaron. Ni los otros juristas, también hubieron otros, pero ya nadie se pronunció. Y ellos tampoco. Pero Jean Domat, él escribió un texto que se denominaba Tratado de las Leyes Civiles. Él no definía la causa, no la conceptualizaba dentro de su texto, no decía, bueno, miren, la causa es esto, la tienen que considerar de tal y tal manera. No, sino que no la definía, pero citaba algunos ejemplos y hacía una especie de esquema dentro de los tipos de contratos que había y refería al elemento de la causa en determinados tipos de contratos. Entonces, tenía, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, compañeros. Vino Domar y enmarcó la contratación bajo ciertos contratos. Primero, los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales es en donde se generan obligaciones y también derechos para ambas partes, como el caso de la compraventa. Ese es el caso más típico. Yo vendo mi casa o vendo mi carro o vendo algún otro objeto. La obligación es que yo entregue el objeto. El derecho que voy a tener es que me lo paguen. De igual manera va a suceder con el comprador. El derecho de él es que se le entregue el objeto. La obligación es que la pague. Entonces, él decía que la causa en este tipo de contratos era en determinado momento lo que se derivaba en ambas partes, lo que ambas partes perseguían. La causa por la cual yo vendo mi casa es porque quiero el dinero, quiero que me lo paguen. Entonces hay una causa, una motivación que incide en que yo venda mi casa. Necesito el dinero. Y del otro lado, en el comprador, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el causal? Es recibir la casa. Quiere una casa. Eso lo motiva a desembolsar una gran cantidad de dinero o una pequeña cantidad de dinero para obtener cierto objeto. Luego se refería a los contratos a título gratuito, compañeros. Los contratos a título gratuito son las donaciones. Y las donaciones generalmente son como regalos, son obsequios. Solo una parte es la que tiene las obligaciones, la otra parte solo tiene derechos. Veamos el caso, por ejemplo, de la Teletón, compañeros, para que esté un poquito más claro. Ahí llega la gente y entrega sus donativos. Así dice, voy a entregar este donativo, voy a donar esta cantidad de dinero, pero no está pidiendo nada a cambio. No solicita nada.
Entonces lo que hay ahí es el animus donandi, ¿verdad? Que viene precisamente de una raíz latina, como ya hemos explicado, por la tremenda influencia de Roma y del derecho romano. Entonces quiere decir que el ánimo de donar, en este caso, era el que motivaba a realizar ese tipo de contratos. Si yo quiero donar mi casa, pues la dono. ¿Y cuál es pues quedar bien, sentirme bien, dar ese obsequio? Por eso les ponía el ejemplo de la Teletón. Bueno, yo voy a entregar, voy a donar cierta cantidad de dinero, pero no estoy pidiendo nada a cambio. Entonces la causa, lo que me motiva a mí a donar es ser benéfico, entregar ciertas cosas por puro beneficio para la otra persona, no para mí. Entonces él vinculaba ese elemento, la causa, también en las donaciones. Y por último, él señalaba la causa en los contratos reales, compañeros. Los contratos reales son aquellos contratos en los cuales se entrega un bien antes de recibir cualquier tipo de beneficio. Entonces, entregar el bien es parte de la contratación para que otra persona pueda empezar a percibir ciertos beneficios de la contratación. Y les pongo un ejemplo, el contrato de depósito. Pero dentro del contrato de depósito lo vamos a entender de una mejor manera con otro ejemplo. Veamos, por ejemplo, veamos el caso de las cuentas de depósitos, compañeros, de ahorro, monetarias, en los bancos. Para que nosotros empecemos a tener algún beneficio, tenemos que depositar. O sea, tenemos que entregar primero el bien. Y luego empezamos a recibir los beneficios que se derivan de ese depósito que hicimos. Entonces, ahí podemos ver que el ánimo que tenemos nosotros es recibir algún tipo de beneficio o resguardar el bien de algún tipo de peligro. Entonces, ahorramos o simplemente nos depositan ahí, pero no sé si ustedes han escuchado incluso una propaganda donde dice puntos, casas, sueldos. Entonces son beneficios. Recordemos que ahí en las instituciones, ciertas instituciones pagan incluso intereses, ¿verdad? Por depositar el dinero. Entonces ahí se está obteniendo. La causa, lo que me motiva a mí, es obtener esos beneficios y resguardar mi dinero. Por eso es que dicen, mire, es una institución con mucha solidez. Quiere decir que tiene un respaldo que lo va, un respaldo que va a apoyar esa situación. Entonces, para él, para Jean Domat, dentro de su libro, Tratado de las Obligaciones Civiles, la causa en este tipo de contratos, en los contratos reales, donde se entrega un bien, esa era la motivación, entregar el bien para obtener beneficios. Entonces, él sí vinculaba ese tipo de contratación con este elemento. Pero resulta, compañeros, que de todo hay gente que está a favor y gente que está en contra. O sea, de todas las situaciones. Entonces hay gente que plantea sus puntos de vista en contra y otros que dicen, bueno, sí, es así. Entonces también de esto surgió una doctrina anticausalista, gente que no estaba de acuerdo.
que decía, miren, disculpen, pero el hecho que de repente vengan y nos y coloquen un elemento más en la contratación no es algo que debamos considerar como justo. Y no solo como justo, sino legal. Que de repente nos digan, mire, aquí hay un nuevo elemento. Entonces empezaron a plantear una doctrina en la cual decían que la causa no era un elemento más en la contratación. Hubieron varios juristas franceses, Ernest Laurent y Planiol, pero ya fue bastante tiempo después, ¿verdad? Ya fue en el siglo XX. Entonces empezaron a decir que para ellos no existía otro elemento más que la capacidad que se debe de tener para poder celebrar el contrato. El consentimiento, donde se vinculan las voluntades de ambas personas o de dos o más personas para llegar a un punto en común. Y el objeto, que es la realidad material o jurídica de esta situación. Y que la causa no era un elemento más. Para algunos era muy similar al objeto, pero realmente es un elemento muy abstracto y por lo mismo no lo consideraban. Decían que no era necesario incluso plantear ese tipo de cosas porque solo confundía más a la barra de abogados francesa, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que no creían que la causa pudiera en determinado momento suscitarse. De hecho, Planiol decía que la causa precedía al efecto, ¿verdad, compañeros? O sea, para que algo se dé tiene que haber una causa, algo que lo inicie, algo que lo motive. Pero en este caso, se refería, por ejemplo, a las contrataciones, los contratos bilaterales, decían, bueno, eso es al mismo tiempo, se generan las obligaciones y los derechos al mismo tiempo. Entonces, la causa no cabe ahí, realmente no cabe en la contratación. Y se generó esa doctrina a pesar de que ya estaba consignado en la ley. De hecho, lo tienen consignado en su Código Civil francés. Entonces, realmente el estudio que se hizo de este tipo de elementos empezó a profundizarse y ya se habían dividido. Ya existían los causalistas y los anticausalistas. Pero en este caso, ¿cómo se resolvió? Entonces, fue precisamente en Francia, nuevamente, donde se suscitó una serie de jornadas de estudio que se les conoció como Jornadas de Tolosa. Era un congreso en el año 1936, pero ahí acudió otro jurisconsulto, José Rad, y él planteaba una posición ecléctica dentro de esta situación. No descartó a la causa, a la motivación que podía suscitarse para que se producieran ciertos efectos. No no lo descartó. Él nuevamente realizó un análisis de lo que había presentado Jean Domat, en su Tratado de las Obligaciones Civiles. Entonces, allí él decía
que los contratos bilaterales sí había una causa, a pesar de que estaban diciendo de que realmente tenía que haber una causa para que se produciera un efecto y que eso era un proceso en el cual una cosa debía presentarse después de otra, como que si fuera un tracto sucesivo, ¿verdad, compañeros? Uno después de otro. Pero resulta que él no lo veía de esa manera, sino sí estaba de acuerdo con Domati Potier. Decía, bueno, realmente si alguien quiere vender algo, tiene que haber una causa por la que lo venda. Y retomando el ejemplo de la compraventa, compañeros, si alguien quiere vender un objeto, es porque quiere el dinero, quiere que se le pague el precio. Entonces, José Rat decía, esa es la motivación, esa es la causa que provoca como consecuencia que se realice una venta. Ese es el efecto, la venta para que él pueda obtener el dinero del precio. De igual manera, lo podemos ver en el otro caso, en el caso del vendedor, del comprador, perdón. Él necesita el objeto y la motivación, la causa que hace que él desembolse cierta cantidad de dinero, es eso, es ese elemento, hay una causa ahí para que él pague. Entonces, ese es el efecto, el pago que se está haciendo. Entonces, para él, los contratos bilaterales, compañeros, los contratos bilaterales sí, sí tenían como elemento la causa. Pero ¿qué pasa con los contratos a título gratuito? Donde hay un animus donandi, donde hay un ánimo de obsequiar, de regalar. Ahí, compañeros, a título gratuito, él decía que no. En ese tipo de contratos, la causa es falsa. La motivación no coincide con el efecto. La causa no coincide con el efecto. ¿Y por qué? Porque no necesariamente se celebra un contrato de donación para obsequiar algo. ¿Se recuerdan que nosotros platicábamos cuando vimos el vicio de consentimiento que se refería que era la simulación? Hablamos de la donación y de los problemas que se daban, porque lo que sucedía es que se utilizaba la donación para evadir el impuesto, para defraudar al fisco. Resulta que una compraventa paga cierta cantidad de impuesto, pero la donación paga cierta cantidad de impuestos sobre la estimación que se haga del bien que se está obsequiando, que se está donando, no sobre el precio que funciona y opera dentro de una compraventa. Entonces, José Herrán ya en ese momento ya visualizaban ese problema. Decía, no, la donación no, porque la motivación, esa causa, no es obsequiar. Muchas veces es defraudar, evadir, simular. Entonces decía, no, la causa no opera para los contratos a título gratuito. Ahí realmente lo que están haciendo es
otra cosa. Realmente no necesariamente siempre van a tener el ánimo de donar, el ánimo de obsequiar, ese ánimo social, ¿verdad? De ser, de generar bienestar en las demás personas al obsequiarles algo. No, puede ser que la causa, esa motivación sea otra. Entonces, por eso él a los contratos a título gratuito no los tenía dentro del elemento de la causa. Señalaba que no eran, no estaban, no, la causa no operaba ahí. Luego, en los contratos reales, donde hay que entregar algo para poder obtener beneficios, derechos, la obligación es entregar el bien. ¿Cuál es ahí la causa? La causa es obtener ese beneficio. Mi obligación es entregar el bien. Entonces, yo, para poder obtener ciertos intereses en una cuenta de ahorro, de depósito de ahorro, pues bueno, yo entrego la cantidad de dinero que tengan que entregar. Entonces, esa causa sí está bien justificada, porque el efecto va a ser obtener esos beneficios. ¿Y cómo los voy a obtener? Entregando un bien. Entonces él decía, no, la causa sí opera en este caso. Esa motivación para generar este efecto sí es real, no es como en la donación. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, compañeros, que es un poco alambicado el asunto. Que la causa es esa motivación para poder realizar un tipo de contrato y que produzca el efecto que nosotros queremos. Para eso podemos celebrar determinados contratos. Pero realmente, ¿será que la causa es reconocida en nuestra legislación? ¿Será que la legislación guatemalteca, a pesar de tener una profunda influencia del Código de Napoleón, del Código Civil francés, se encuentra afectada por este elemento? Veamos nuestro Código Civil, compañeros. Veamos el artículo 1251. Dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces ahí realmente nosotros no vemos que esté consignado que la causa sea un elemento, compañeros, sea un elemento más. Entonces nosotros pudiéramos decir, bueno, nuestro código es anticausalista. Si vemos el Código Civil en este artículo, prácticamente nosotros coincidiríamos con lo que decían los juristas de la doctrina anticausalista. Pero hay que recordar que el derecho pues, tiene muchas aristas, compañeros, y muchas situaciones, en especial el derecho civil, que dicen que hay muchos caminos para llegar a un mismo fin. Entonces, veamos el artículo 1535, por favor, compañeros. El artículo 1535 establece: en todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes
falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. ¿Qué quiere decir esto, compañeros, cuando dice hay condición resolutoria? Condición resolutoria, es decir, que se resuelve el contrato, es que queda sin efecto. A eso se refiere, que el contrato queda sin efecto. ¿Y por qué queda sin efecto? Porque se suscita esta situación cuando alguna de las partes falta al cumplimiento, no cumple. ¿Cuál es la motivación, la causa para que yo venda un objeto? Que me paguen el precio. Yo lo vendo, pero no me pagan el precio, no me dan el dinero. Ese no es el efecto que yo estaba buscando. La causa que yo tengo es que me paguen el dinero, y si no me lo pagan, ahí se incumple. Entonces hay una causa resolutoria ahí, es decir, perdón, hay una, se pide la condición resolutoria, es decir, se pide que se deje sin efecto el contrato. Eso es lo que quiere decir esta palabra resolutoria, se resuelve, quiere decir que se deja sin efecto. ¿Por qué? Porque no se tiene el efecto esperado, es decir, la causa por la que yo realicé esa contratación no se cumplió. O pongámoslo del lado del comprador. Aquí está el dinero, pero no me están dando el objeto. Entonces, ¿qué pasa? Ese efecto que esperamos que se dé, no se da. Y de conformidad con lo que establece el artículo 1535, el contrato queda sin efecto. ¿Por qué? ¿Por qué queda sin efecto? Porque la causa que motivó esa contratación no se cumplió. No produjo el efecto esperado. Entonces, compañeros, nuestro Código Civil sí es causalista. Es causalista tácitamente. No lo dice de manera expresa. Tácitamente. Y este artículo específico es el que fundamenta esa situación. Entonces, se debe de considerar como un elemento más del contrato a la causa. ¿Por qué? Porque la causa es esa motivación para que se produzca un determinado efecto. Y si ese efecto no se produce, entonces el contrato queda así, queda resuelto. El contrato queda sin valor. Eso quiere decir que el contrato debe de tener un elemento más, que es la causa. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil, compañeros, es causalista tácitamente. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud de este tema? No, Lick. No, Lick. Muchas gracias, compañeros. Entonces, compañeros, miren, para finalizar, les comento, hoy por la noche se suben ya todas las clases que están contenidas dentro de las diapositivas. Nosotros nos examinamos creo que el 30 de agosto. Esta sería la última clase previo al examen, porque ustedes ya la otra semana comienzan a examinarse, parece que el lunes. Entonces, también voy a enviar el laboratorio con todas las preguntas desde que comenzamos las clases, compañeros, y con el apoyo de las diapositivas, ustedes pueden también responderlos para que se preparen de una mejor manera para el examen. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles una feliz noche, que Dios me los bendiga, y nos vemos entonces el día del examen, compañeros. Que pasen una feliz noche. Feliz noche, Lick.
Muchas gracias, Feliz Liz. noche, Feliz compañeros. noche. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Adiós, licenciado. Feliz noche, licenciado. Compañera. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz Noche, licenciado. Licenciado. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañera. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, compañera.